Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias por la asistencia a estos eventos, porque yo sé que la política no nos anima, ni nos inspira, ni nos convoca a muchos, ¿no? Sobre todo la política como muchos la conocemos. Mi nombre es Judith Maldonado Mojica, yo soy abogada defensora de derechos humanos. Tengo una trayectoria de trabajo en el departamento de hace cerca de 15 años. Lamentablemente tuve que conocer, o lo primero que conocí del departamento fue la situación de crisis humanitaria y las violaciones de derechos humanos. Tuve contacto con muchas de las familias que salieron desplazadas víctimas de la violencia paramilitar que azotó este departamento, especialmente desde el año 99. Y luego en ese trabajo en región conocí al pueblo indígena Barí, a quienes acompañé en la defensa de su territorio frente a un proyecto que pretendía desarrollar Ecopetrol en sus territorios, violando su derecho a la consulta previa y otros derechos fundamentales. Posteriormente a eso conocí también unas propuestas de los campesinos, y en ese sentido pues he tenido un contacto sobre todo con las organizaciones sociales y populares del departamento. Yo creo que brevemente, ¿cierto? Sí, gracias. Bueno, muy buenas noches otra vez. ¿Nos quedó claro la pregunta a todos? Sí. Sí, bueno, ¿cuáles serían las políticas públicas que se desarrollarían en la administración departamental si estuviésemos en un escenario de posconflicto? Bueno, yo quisiera primero aclarar que hay que tener una comprensión integral de lo que sería el conflicto, ¿no? Para muchos el conflicto se reduce a un conflicto armado, a una confrontación bélica. Pero hay otros que pensamos que el conflicto es mucho más que eso. Hablamos de las causas estructurales del conflicto, es decir, un conflicto social, económico, político y armado. Por supuesto, con esa lógica no nos arriesgamos a utilizar la palabra posconflicto. Estamos hablando de los posacuerdos para un eventual proceso de desarme, negociación o reincorporación de apenas un actor armado, ¿cierto? Pero hay muchos más. Está en este departamento, hacen presencia histórica desde hace más de 40 años el ELN, las FARC, el EPL, grupos paramilitares, bandas criminales. Entonces el escenario de posconflicto realmente tenemos que considerarlo de una manera más integral. En ese sentido, consideraríamos que las políticas públicas tienen que estar dirigidas a superar esas causas sociales, económicas y políticas que lo originaron. Y no es otra cosa que el norte de Santander, que se traduce, uno, en el abandono estatal, ¿sí? Yo también he tenido que recorrer la gran mayoría de esos 40 municipios. Y he tenido que conocer las condiciones de abandono de la mayoría de sus pobladores, ¿sí? La mayoría de sus pobladores no tiene acceso ni siquiera a la educación, menos a la salud, por supuesto de manera bastante limitada a la vivienda, menos al empleo y al trabajo. Entonces hay que hacer y desarrollar un programa muy contundente, muy fuerte, relacionado con el tema de superar el abandono estatal que ha tenido este departamento. En temas de conflicto armado como tal, mire, el departamento, yo creo que ustedes desde la academia conocen, y más en este tipo de cátedras y de reflexiones, que también hay muchísimas víctimas. Las cifras oficiales hablan de más de 200.000, más de 30.000 familias víctimas que no han recibido el restablecimiento de sus derechos, menos la reparación integral por todos los daños ocurridos. Yo llevo acompañando
la exigibilidad de esos derechos ante la Gobernación de Norte de Santander y muchas de las alcaldías. Y ellos no han tenido una posición, digamos, consecuente para atender esta problemática. Estamos hablando de que hay municipios donde el presupuesto para atender a las víctimas es de 7 millones de pesos, de 10 millones de pesos al año, de 100 millones si al caso se lograron alguna vez en el departamento. Entonces, por supuesto que tendríamos que considerar, como les digo, esa integralidad, superar las causas que originan este tipo de conflictos. En el 1 de mayo, no sé si escucharon el reporte, Cúcuta tiene el mayor índice de desempleo. Por supuesto, una ciudad donde no hay fuentes de ingreso, de industria, de servicios, de empleo, pues es un terreno fértil para que florezcan cualquier otro tipo de violencia, ¿cierto? Violencia común, delincuencia común, otro tipo de vinculaciones a estructuras criminales que sabemos que dirigen y controlan muchos de los negocios acá en este departamento. Entonces, por ahí dejaría la respuesta. Gracias. ¿Cuáles considera que son las principales consecuencias del conflicto armado? Por supuesto, digamos que eso tiene unas respuestas de simple sentido común, ¿cierto? Están las víctimas que como ya lo repetimos, tienen una cifra muy alta. Para los que no están muy sensibilizados con el tema, Norte de Santander es el segundo departamento en Colombia que sufrió los impactos de tantas dinámicas de violencia. Tenemos ese desplazamiento forzado, dejó también como consecuencia pues el abandono y despojo de las tierras, ¿cierto? Algunos dicen que no hay violencia porque hay desplazamiento, sino que para que hubiese ese desplazamiento se necesitaba la violencia. Esas personas están o estuvieron viviendo en tierras muy ricas y esa fue la razón de la violencia. ¿Por qué los desplazaron del Catatumbo? Porque es un corredor estratégico para muchas economías ilegales, tráfico de armas, tráfico de drogas, pero por supuesto porque en esas tierras hay importantes reservas de carbón y de petróleo. Entonces, esa fue una consecuencia. Y si tenemos campesinos, porque yo sí los llamo campesinos porque ellos se reivindican como campesinos y exigen el reconocimiento político como campesinos, esos campesinos que están desplazados en las ciudades y esas tierras abandonadas, pues por supuesto otra de las consecuencias es que se perdió la economía campesina. Se perdieron esas formas productivas. A mí me comentaban que salían 70 camiones cargados de la Gabarra con yuca y plátano y aguacate a abastecer Norte de Santander. Esa era la despensa del nororiente colombiano. Entonces ahí hubo una pérdida. Como dijo un campesino, sí, doctora, aquí asesinaron más de 5.200 personas, pero también se llevaron y se robaron más de 20.000 reses de ganado, que forzaron a la gente a que las llevara para engrosar las tierras de los ganaderos en Córdoba. Entonces, detrás de la violencia, claro, hay unas consecuencias, pero también hubo unas razones y unas explicaciones. Otra de las consecuencias, y es lo que le cuesta más al país, es la impunidad. Que todos esos crímenes estén en la impunidad y que solo algunos autores materiales estén confesando y pagando a aportes en la vida pública o cargos públicos. Pues yo he dedicado mi trabajo a eso, ¿no? A la construcción de la paz y a superar las situaciones de inequidad. Como lo dije inicialmente, yo soy abogada, defensora de derechos humanos. En esa lógica he tenido que acompañar lo que nosotros llamamos la lucha contra la impunidad, es decir, que las víctimas
puedan acceder a lo que yo llamo los derechos fundamentales, no solo de ellos, sino de la sociedad, a la verdad, a la justicia, a la reparación integral. También, pues ustedes saben que no paran ciertas situaciones y dinámicas de violencia, entonces he hecho seguimiento a la situación de derechos humanos cuando se presentan situaciones de abusos, de arbitrariedad, haciendo